¿Apoyan ustedes el cambio horario? ¿Qué sería de nosotros si volviéramos a un horario anterior, bueno, que nos haría muy similares al Reino Unido y a buena parte de Europa? ¿En qué nos puede beneficiar? Bueno, desde el punto de vista familiar, del ocio, de la productividad de las empresas. Es uno de los temas que vamos a abordar hoy con Jorge Valencia, con Josu Lazcoz y Javier Armentia. Jorge, ¿qué tal estás? Bienvenido. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Jorge. Josu Lazcoz, ¿qué tal? Muy bien. ¿Bien? Bien, bien. ¿Comenzamos con fuerza la semana? Sí, con mucha fuerza, sí. Los lunes siempre es el mejor día porque estás con la fuerza a tope, allá arriba. Estupendo, con energía, ¿no? Qué Javier, bien. ¿cómo estás? Pues igual, más que yo soy, a ver quién le dice que no. Transmite, ¿verdad? Llega, transmite, nos optimismo, contagia. actitud. Sí, luego ya vendrá la realidad a darnos sopapos, pero mientras tanto tenemos unas ganas enormes. Bueno, perfecto. Bueno, en un vídeo que tenemos preparado vamos a mostrar de alguna manera qué puede suponer para nosotros ciudadanos ese cambio de uso horario. Lo vemos. ¿Sabían que hace 71 años los relojes marcaban lo mismo en España que en Reino Unido, Irlanda o Portugal? Es decir, una hora menos. Fue por motivos bélicos, pero cuando acabó la guerra todos volvieron a sus horarios, menos nosotros. Amanecer y anochecer más tarde que el sol es el origen de muchos de nuestros males, por eso los expertos consideran que lo mejor es volver a la hora británica, pero parece más atractiva otra de sus propuestas. Favorecería una mayor conciliación, un horario más concentrado. Trabajar más intensamente y salir antes. Y que me paguen lo mismo. Y por otros motivos. Flexibilidad para que entren un poco antes, salgan un poco antes, puedes luego estar más con tu familia. Me parece bien el horario en el que mi mujer no me eche la bronca cuando llego a casa tarde. Claro que una de las cosas a cambiar es el horario de comida. De 2 horas, nada de nada. Eso es exagerado. Y eso sí que es marca España. Media hora la verdad que no te da mucho tiempo a que tengas un menú del día rápido, fácil. Pero también se propone armonizar las jornadas escolares con las laborales. Si no, no les atiendes. El informe va a llegar al gobierno. A ver qué dice. Vamos a cambiar impresiones acerca de este asunto. Jorge, ¿en qué nos puede beneficiar? ¿Estás a favor o en contra de ese cambio del uso horario? Hombre, yo creo que puede ser bueno, ¿no? Tampoco lo veo una medida muy urgente, ¿no?, para la conciliación. Creo que hay otras cosas más importantes, ¿no? Pues las empresas deberían favorecer, ¿no?, esa conciliación, ¿no?, los horarios de los trabajadores. Pero bueno, si se puede debatir, no es una cosa que me cierre a debatir, y yo creo que estaría a favor. O sea, creo que puede ser bueno, porque al fin y al cabo vivimos respecto a otros países como una hora con el mismo horario solar, pero con una hora de retraso, ¿no? Entonces yo creo que sería bueno, pero bueno, tampoco es una cosa que urja prioritaria, ¿no? Josu, bueno, si el debate está en la calle, desde luego el Congreso, en una de las comisiones se ha abordado este tema, veremos a ver qué sucede. También en su día se habló de trasladar los festivos al lunes, de determinadas medidas, bueno, que nos hacen más similares quizá a algunos países europeos. En principio, ¿estarías de acuerdo con la medida? ¿Qué pros y contras le encuentras? No, a mí me parece, bueno, cuando menos curioso los ingredientes que te hablan en el estudio, ¿no? Por una parte mezclan en el saco la productividad, por otra parte meten en el saco los usos horarios y luego mezclan en el saco la conciliación, ¿no? Yo creo que son tres temas independientes que no tienen nada que ver el uno con el otro y que se abordan de manera independiente, ¿no? No por conciliar vamos a ser más productivos, ni mucho menos. De hecho, España es el país con más horas trabajadas de Europa por habitante. Y somos el país, el tercero por la cola, menos productivo. Con lo cual, no por trabajar en un horario intensivo vamos a producir mejor y más. Javier Armentia. Todo lo contrario, ¿no? Hay que ser una relación inversa entre el número de horas y la productividad, ¿no? Vamos a ver, esto es como para preguntarse, oiga, ¿qué día fue en el que nos empezaron a jorobar, por decirlo en plan suave? Porque no nos preguntaron nada, ¿no? Es decir, mi padre trabajaba, tenía pluriempleo en los años 60, y estaba por la mañana y acababa su jornada y tenía otra, ¿no? En el franquismo se creó esa jornada eterna porque había que tener más, había que producir, ¿no? El país tiene que ir adelante y tal, ¿no? Eso nos lo han seguido vendiendo y en cierto modo es lo mismo. Es decir, ahora no podemos decir, no, vamos a acomodarnos a la hora. Bueno, acomodarnos a la hora supone muchas cosas. Por ejemplo, una cosa que se sigue haciendo todos los años y que no tiene ningún sentido es el cambio de hora estacional. El cambio de hora de verano y de invierno lo vamos a hacer dentro de 3 semanas y nadie lo cuestiona. ¿Por qué se hace?
No hay ninguna razón energética, solamente la razón principal es que a alguien le gusta que nos pasemos una mañana cambiando relojes, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo, es decir, lo más lógico sería tener el sol, digamos, bien puesto, de forma que el mediodía se por supuesto, nadie lo duda. Por otro lado, en algún momento se pensó que tener el mismo horario, que disponer de la misma hora, el horario central europeo, pues podía tener otras ventajas, ¿no? De cara, pues eso, lo que es absurdo es tener el mismo horario que Rumanía, ¿no? O sea, que este tipo de cosas, ¿no? O sea, que se juntan un montón, como decía yo, son cosas diferentes, ¿no? En el fondo, lo que pasa es que al final parece que estas cosas nos las sacan cuando nos estamos quejando ya por todo lo demás. Dicen, ala, entreteneros aquí esto y ya veréis. ¿no? Ajá. No le dais un gran valor, por tanto, quizá la productividad se pone en duda, ¿no? Como decías, Josu. Luego, por otra parte, hay que tener en cuenta, ¿no? Que quizá los comercios también cerrarían antes, ahora que parece que lo que deseamos es que el comercio abra hasta la noche, ¿no? Y no cierre en ningún momento del día. Esto podría implicar también un cierre anterior, adaptarnos, bueno, pues a desayunar antes, comer en poquito tiempo, cenar mucho antes. ¿Estamos preparados para ese cambio, realmente? Es también un tema cultural, es decir, es cambiar toda la cultura de este país, que siempre Eso hemos es, hecho todo las tarde. costumbres, ¿no? Entonces ya no es solamente el tema de los horarios y la conciliación, que por una parte la conciliación la veo muy correcta, no tienes por qué estar trabajando hasta las 8 y privarte de otras cosas que tiene la vida, aparte del trabajo mucho incluso más interesantes que trabajar, ¿no? Lo que sucede es que España es un país de una cultura y de unos horarios que cambiarlos de noche a mañana porque los ingleses o los franceses a las 9 no haya nadie por la calle, pues aquí es impensable. Claro. Y esto, porque lo diga el gobierno, no va a cambiar. Sí, porque Francia tiene el mismo horario que nosotros, sin embargo las costumbres son muy diferentes. Claro, totalmente ¿no? diferentes. Lo que pasa es que una cuestión es el ocio. Fíjate, no estaría nada mal poder cenar aquí antes y luego poder irte al teatro o a escuchar un coro, yo qué sé. Fíjate que en Inglaterra se usa mucho, en Alemania se usa mucho a partir de la cena, que cenas pronto, esas horas son horas culturales para el ocio, fíjate, sería estupendo. Aquí lo estamos convirtiendo, sin embargo, en esa vorágine como la que ha pasado, como la que está pasando en la Comunidad de Madrid, la del abra 24 horas. Yo como consumidor no me interesa que los tiendas estén abiertas 24 horas. Lo que me interesa es poder ir a comprar a una hora normal. Es decir, a mí me parece perfecto que a las 8 cierren las tiendas, pero me gustaría poder llegar a las 8 antes de que me cierren las tiendas. Claro. ¿no? Es decir, nos están creando, yo creo que una serie de necesidades que no son de verdad. Yo no tengo ningún problema en que los domingos estén cerrados los comercios. Ojalá los domingos y los sábados se pudiera cerrar una hora normal y la gente tendría un fin de semana perfecto. Y dices, bueno, algunos servicios de urgencia que siempre los ha habido, ¿no? Me gustaría poder tener una semana en la que pueda planificar mis compras para no tener que ir el domingo a hacer una compra sin más. Pero esto no nos lo venden, ¿no? Es decir, nos venden, sin embargo, la necesidad. No, hay que abrir 24 horas, hay que ofrecer, hay que... Servicios. Sí. No. Había un chiste aquí de un amigo mío, me preguntó una vez una persona cuál era mi horario laboral, ¿no? Me dice, ¿cuál es tu horario laboral? Yo soy de 8 a 15. Y me dice, ¡uy, qué bien! Intensivo, toda la tarde para ti, para ir al gimnasio. Yo no voy al gimnasio, o sea que nada. Debería al gimnasio, no sé qué, ¿verdad? Y digo yo, no, de 8 a 15 horas diarias. Entonces digo, joder, si quedó el tío, digo... Ya no es lo mismo, ¿no? Nada que ver, cambia, ¿verdad? cambia. ¿Y la conciliación realmente creéis que depende de un meridiano o no? No creo, o sea, no es lo único, ¿no? Pero yo creo que puede ayudar, ¿no? Estoy de acuerdo con Josu en que la productividad no depende solo del cambio horario, pero creo que puede ayudar un poco porque el ritmo de vida, o sea, creo que puede mejorar las condiciones, ¿no? El estrés con el que se vive, llegas a casa, la programación de televisión, por ejemplo, empiezan los programas a una hora bastante tarde, ¿no? Porque al fin y al cabo a las 8 no está todo el mundo en casa, ¿no? O sea, hay un prime time retrasado, claro, hay un ¿no? prime time retrasado, ¿no? Yo creo que podría mejorar, ¿no? Un poco el ritmo de vida. Pero bueno, no es el antídoto mágico para... ¿no? Yo creo más, Se planteaba también el hecho de que los niños pudieran llegar a ir al colegio más tarde. En principio, ¿no? Parece que retrasan un poquito la entrada en el colegio. Bueno, tal y como se quiere mantener aquí la doble jornada, no hay más remedio, pues sería más cómodo. Lo que no es lógico es meter un montón de horas seguidas al chaval, ¿no? Sin embargo, yo creo que todo el país y muchos otros países de nuestro entorno, también meridionales, es decir, también esto, tienen un comienzo de la actividad más rápido. Es decir, aquí es bastante curioso que a las 9
no sea un horario ya de plena actividad comercial o de plena actividad en muchos sitios, sino que parece que está empezando todo, ¿no? Cuando realmente, fíjate que gran parte del año a las 9 pues hace ya 2-3 horas que es de día, con lo cual, sencillamente, durmiendo lo de las gallinas, podría decirse, podíamos perfectamente tener un horario más tempranero, ¿no? Lo que pasa es que antes comentabais el tema, ¿no? El tema de los late nights, el tema de la televisión obliga mucho, ¿no? Ahora tenemos partidos a las 11 de la noche, es decir, ¿cómo quieres que el país empiece a funcionar a las 7 de la mañana si nos tienen hasta la 1 aguantando para ver qué hace el equipo, ¿no? Es decir, hay algo que está mal puesto, ¿no? Lo que pasa es que esta es la típica cosa que son muchísimas piezas, como un complejo mecanismo que no puedes actuar sobre una. Es decir, ahora por decreto no puedes decir, cambiamos la hora. Vale, ¿y qué, no? Al fin y al cabo vamos a seguir empujándonos, la labor va a seguir para todos los sitios, ¿no? Yo creo que pasaría un poco más por una reeducación de muchos temas, ¿no? El tema educativo, el tema familiar, como hemos estado comentando, ¿no? La primera sesión era a las 3 de la tarde, primera sesión Mazinger Z, ¿no? Mazinger Z en nuestra época. Bueno, muchos no lo habrán visto y tal. Y luego las películas de la noche eran, nosotros sí, a las 10. Y siempre ha sido así. Bueno, pues el debate desde luego está en la calle, muchas personas opinan, ¿no? Y de hecho en nuestra redacción hemos testado la opinión de muchas compañeras. ¿Cómo salía la cosa? ¿Cómo salía pues la cosa? La cosa salía dividida, más ¿no? favorable al cambio de uso horario y a las jornadas continuas, ¿no? Modificando de alguna manera los planes y la forma de trabajar. Algo no fácil, desde luego, en el ámbito periodístico, no fácil también en algunas profesiones, en algunos tipos de trabajo parece más sencillo, pero también en otras profesiones es complicado, ¿no? Sí. Bueno, veremos a ver cómo se decide, ¿no? Porque al final una decisión política en nuestro país, bueno, que tendremos que seguir y secundar finalmente, ¿no? Si se lleva a cabo. Bueno, otro tema, hoy tenemos los datos del CIS, el paro y la corrupción, dos de los temas que preocupan a los españoles, pero la preocupación por el paro parece que desciende de forma relativa. Nos quedamos con esos datos y los analizamos, los hemos conocido esta mañana, Josu. Sí. Con el tema del paro yo creo que existe un poco ya de agotamiento ya con el tema. Lleva mucho tiempo en prime line el paro y la gente está un poco ya cansada y aburrida ya de este tema, ¿no? Y sobre todo desesperada, ¿no? Más que aburrida. Y sobre el tema de la corrupción va ganando puestos, porque la corrupción hace unos años iba al 4.º puesto, ascendió al 3.º, ahora está el 2.º y a este paso estará el 1.º la siguiente encuesta del CIS el año que viene, ¿no? Y además de manera fundada. Sin duda, ¿no? Estamos asistiendo a numerosos capítulos relacionados con las conductas corruptas en nuestro país y sin duda es el tema que preocupa. Vamos a fijarnos en la economía, ¿no? Porque parece que remontamos de forma ligera. Solo 2 de cada 10 españoles confían en que la economía mejore en 2014. Claro, es que bueno, al mismo gobierno se lo preguntas si depende de qué día te dice una cosa o la otra, ¿no? Por lo menos en algunos de los parámetros fundamentales. Cuando les interesa vender que todo esto está recuperándose, hay que vender optimismo, lo hacen muy bien. Pero luego un día se les escapa, les da un ataque de realidad y dice, bueno, pero el paro va a seguir igual hasta el 2020, ¿no? Entonces tú dices, claro, es normal que la gente tenga un lógico escepticismo y una cierta indefensión. Hay que tener en cuenta que lo que hemos estado viendo no ha ido ayudando a nada, es decir, hemos estado viendo políticas erráticas no solo en las escalas cercanas o en las nacionales, sino en las mismas europeas, ¿no? Es decir, hay palos de ciego que apuntan siempre hacia el mismo sitio, muy, muy alejado de los ciudadanos, ¿no? Estamos viendo que países que, bueno, Portugal, Grecia, España, están teniendo unos... Italia, ¿no? Es decir, estamos viendo una serie de situaciones en las que posiblemente se ha cuidado mucho menos, al final se ha visto mucho o se ha puesto más en evidencia la corrupción, por eso yo creo que sube, ¿no? Porque la gente tiene la presión de decir, oye, esto que está mal y estos siguen igual, ¿no? Hoy veíamos las empresas del IBEX en nuestro país han disminuido su masa salarial en un factor enorme y han incrementado sus beneficios. Esto no se corresponde con una situación de crisis en la que nos están pidiendo austeridad a todos, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando realmente, ¿no? Y entonces es normal que cuando empieza a salir un poco a flora cualquier fenómeno de corrupción, pues la gente salte, ¿no? Es decir, los temas económicos nos están tocando mucho más la moral que hace unos años, posiblemente por eso, ¿no? Porque estamos viendo una situación terriblemente injusta. Pero, ¿no? ojo, la mitad del país no confía en que va a mejorar nuestra situación económica. Hay un desencanto total. Quizá han confiado un poco en esta época estival del verano, en que el paro baja un poco por todos estos empleos temporales, ¿no? Relacionados con los chiringuitos en la playa, ¿no? Bares, etcétera.
Pero ahora volvemos a la realidad y pues la realidad es que la cosa está mal y las políticas del gobierno pues están favoreciendo el despido y o sea, el futuro es bastante negro. Bueno, y además, por cierto, es el Día del Trabajo Decente. En un vídeo vamos a contar un poco qué es esto del trabajo decente. Esa es una buena pregunta. Y lo que nos abordamos. hacemos mucho. ¿Qué es el trabajo decente? El trabajo de calidad, lo vemos. A la hora de preguntar qué es un trabajo decente, muchos de ellos lo resumen en un objetivo muy claro. Pues nada, trabajar en algo que te guste con dignidad, un salario normal. Un trabajo en el que puedas sobrevivir con el sueldo que te paguen de una manera razonable y de acuerdo al nivel de educación que tengas. Otros, sin embargo, vuelven a tiempos pasados cuando parece que se gozaban de más derechos en el ámbito laboral. Un trabajo como el que había antes, de 8 horas diarias y 5 días a la semana, no como el de ahora precario y parcial y todas esas cosas, y sobre todo también con una seguridad de, no sé, de ir más allá con el trabajo, no cogerte para un mes. Y eso, claro, según quien lo valore, autónomos y asalariados tienen distintos conceptos. Total flexibilidad, tal y como está el mercado ahora, total flexibilidad. Ahora nos estamos aprovechando un poco de la coyuntura y parece que todo esto lo vamos dejando para atrás. Salario mínimos altos, mejores cotizaciones, más prestaciones. Un día mundial por el trabajo decente en el que se ha vuelto a denunciar por parte de los sindicatos la destrucción de empleo y la precarización de las condiciones de trabajo en el marco económico actual. Ha generado muchos comentarios mientras veíamos ese vídeo. ¿Qué es un trabajo decente? Y Javier le sorprendía, bueno, pues que hay gente ya, ciudadanos de la calle, que nos hablan como economistas, como analistas. No, es que es verdad, nos hemos convertido, nos han obligado a convertirnos casi en analistas muy críticos de una sociedad, ¿no? Los medios de comunicación nos estáis proporcionando los datos, las opiniones y tal, y queremos ver. ¿Qué es un trabajo decente? No sé, o sea, el que te permita estar en casa y olvidarte del trabajo, que eso es lo más decente de todos, ¿no? A pesar de que parece una cosa muy perogrullosca, muy así. Fíjate, no sé, yo cada vez que escucho así a las cosas estas de la economía y nos dicen tenemos que empezar más en trabajar como los chinos, ¿no? Yo me echo las manos a la cabeza y digo, no, yo no quiero eso, ¿no? Es un poco ese yo creo que todos entendemos que eso no es lo decente. Claro, ¿qué entendemos por trabajo decente? Sí. La palabra además nos gusta, ¿no? Sí. Es un término que se utiliza mucho en la calle, ¿no? Trabajo es indecente o decente, además con fuerza, ¿no? Pero fíjate, con el trabajo decente o indecente o digno o indigno, hay profesiones que son, pues, que ocupan un escalafón muy bajo dentro de la escala productiva y hay personas que lo ven indecente y hay personas que lo ven muy digno, muy decente y son muy felices con su trabajo. Esto hay una anécdota de una enfermera de un hospital de terminales en Estados Unidos, que esta enfermera, los enfermos siempre veían un cuadro de la misma manera. Otras pues iban a lo que iban, se quejarían de su trabajo, de su salario, de sus salarios, del jefe, de mi prima y de todo el mundo, ¿no? Pues esta enfermera cambió los cuadros todos de sitio y todos los días, todas las semanas, todos los lunes cambiaba los cuadros. Y le preguntaron, ¿y por qué cambian los cuadros? Pues cambió los cuadros para darle un poco de dignidad al anciano que está aquí sin poder moverse ni nada, ¿no? Y esta persona le encontraba sentido a lo que hacía y encontraba su trabajo decente. Otra persona no lo haría ni loco. Claro, son diferentes formas de medir también ese concepto, ¿no? De ver la realidad de las cosas. Jorge, ¿qué es un trabajo decente para ti? Un trabajo decente, pues, un trabajo que te permita cubrir unos gastos básicos, ¿no? Y tomarte también un pincho y una cerveza cuando puedas. Y un trabajo en el que te sientas realizado y te sientas contento, ¿no? Y bueno, tampoco, ¿no? Un trabajo en el que estés a gusto. A lo que gran parte de la ciudadanía aspira, realmente. Bueno, qué menos, es que si todos nos gustaría, ¿no? Lo cierto es que, fíjate, a mí me hacía mucha gracia hoy, ¿no? Lo del trabajo decente, decir, fíjate, cuando la preocupación de una cuarta parte de la población es no tener trabajo, ¿no? Realmente yo casi aspiro a tener un trabajo y punto, ¿no? El trabajo que sea decente sería una cosa deseable. Pero esto nos lo han ido quitando también en los últimos tiempos. Fíjate que yo creo que vivimos afortunadamente en un país que tiene unas coberturas sociales, no sé, una calidad de vida que se estimaba y que viene precisamente de ser pues
ser un ciudadano productivo, ¿no? Y tener un trabajo. Mientras no nos quiten eso, yo creo que afortunadamente seguiríamos bien. El problema es cuando empezamos a ver que nos están recortando en esa calidad de vida, ¿no? Ahí es cuando ya la decencia empieza a poner... Bueno, la hora y el trabajo han centrado hoy nuestra conversación, nuestra tertulia entre amigos, con Jorge Valencia, con Josu Lazcoz y Javier Armentia. Muchísimas gracias. Supongo que tendréis que seguir trabajando, ¿eh? Sí, así que sí, decentemente, efectivamente. Y os espero pronto aquí en este tiempo de ocio y trabajo para vosotros, más o menos, ¿no? Gracias de verdad, Jorge Valencia, Josu Lazcoz y Javier Armentia. Hasta pronto. Bueno, nosotros seguimos adelante, seguimos trabajando, conversando con diferentes protagonistas de la actualidad de esta jornada después de la publicidad.